Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, les cuide, les guarde, ¿verdad? A ustedes, a su familia y también a la vez, ¿verdad? Que nosotros en este día podamos aprender un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Espero que nuestras oraciones, ¿verdad? Al escuchar esta enseñanza que vamos en este día a compartir, puedan movernos para poder practicar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña. Espero también, ¿verdad? Que no solamente lo podamos aplicar a nuestra vida y llevarlo a la práctica, sino también podamos compartir, ¿verdad? Como vamos a estar viendo con otros esta enseñanza. Así que voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28, vamos a leer del versículo 18 al versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice el 20, enseñándoles. ¿Qué dice? Que guarden todas las cosas, dice, que os he enseñado, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero invitarles, por favor, a que vayamos en oración, pidiéndole a nuestro Dios que Él nos hable, que nos dé un corazón, ¿verdad?, de carne, nos dé un corazón blando, no solo para recibir su palabra, sino también para llevarlo a la práctica. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de estar aquí reunidos. Gracias por mis hermanos, hermanas que se han conectado y que posteriormente también van a escuchar, Padre, si usted lo permite así, esta enseñanza. Le ruego, por favor, que nos ayude a preparar nuestro corazón, nos ayude a quitar toda distracción, mi Dios, a apagar todo lo que está a nuestro alrededor y a concentrarnos también en su palabra. Ayúdenos, por favor, mi Señor, a poner atención, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Quiero que noten su atención en el versículo 19, dice, por tanto, id. ¿Y qué más dice la Biblia? Y haced discípulos. Id y haced discípulos. Ese es mi título en este día. Id y haced discípulos. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con este mandato? Un mandato que, déjeme aclarar, no solamente fue para los apóstoles. Aquí había reunidos muchos hermanos, muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, donde dice la palabra de nuestro Dios que inclusive nuestro Señor Jesucristo se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos miran, ¿verdad?, esos hermanos estando aquí. En Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, reunidos esos hermanos y viendo cómo nuestro Señor Jesucristo ascendía al cielo. Por lo tanto, este es un mandato no solamente para pastores, no solamente para quizás, ¿verdad?, jóvenes o hermanos que están en el instituto o que se han ido a preparar al instituto. No, este es un mandamiento para todo cristiano. Si usted y yo hemos sido salvos y si usted y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados, nosotros debemos de ir y hacer discípulos. Por lo tanto, ¿qué es hacer discípulos? Hacer discípulos, hermano, y no estoy, ¿verdad?, minimizando y negando y contradiciendo lo que es el ganar almas, pero hacer discípulos es más que ir y ganar almas. Hacer discípulos es más que ir y tocar una puerta. Hacer discípulos es más que ir y regalar un folleto o invitarlo a la iglesia. Es más,
Hacer discípulos es más que darles el plan de salvación. Hacer discípulos es hacer aprendices. Hacer discípulos es tomar a alguien y ser yo su maestro, ser yo su guía, ser yo su instructor, ser yo aquel que esté discipulando a alguien. Es decir, buscar a alguien que tenga el deseo, que tenga la intención y que tenga también, ¿verdad?, las ganas de aprender y de conocer la palabra de nuestro Dios. Alguien dirá, pero hermano, ¿por cuánto tiempo yo debo de hacer eso? Uno de los mayores ejemplos de los cuales quiero echar mano en este día es de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 3 años y medio estuvo compartiendo la palabra de Dios. Tomó a unos discípulos que dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, los llamó apóstoles, y dice la palabra de nuestro Dios que les estuvo enseñando, los apartó y los llamó que estuvieran cerca, dice la Biblia, de Él. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue sin duda, ¿verdad?, el ejemplo, el modelo del cual los apóstoles tomaron para ellos también a ser discípulos. Quizás usted pudiera hacer lo mismo y yo, porque ese es el mandato de Cristo, tomar a un hermano, tomar a una hermana y quizás por el espacio de medio año, por el espacio de un año, visitarlo, no dejarlo, pegarnos a él, llamarle por teléfono. ¿Para qué? Para discipularlo, para hacerlo mi aprendiz, para hacerlo mi alumno. Mire el ejemplo de los apóstoles, los primeros cristianos en el libro de Hechos. Por favor, tráigase su Biblia si todavía no la tiene. Abramos la palabra de nuestro Dios y mire lo que dice Hechos 2, por favor, 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos más de 3,000 personas que se unieron a la iglesia. Ellos, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso nos enseña que los apóstoles se pusieron a instruir, se pusieron a enseñar y a mostrar prácticas que ellos deberían de tener, y eso es lo que los llevó a más adelante. Hechos capítulo 6, por favor, versículo 2. Miren lo que dice el 2 y el 4. Hechos 6, 2 y 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en dejar la palabra de Dios no significa que ya no la iban a cargar, no significa que ya no la iban a tener en sus manos, no significa que nada más la iban a leer. No, está diciendo no dejar la palabra de Dios, de no dejar de enseñarla, no dejar de transmitirla, no dejar de compartirla. No es justo que nosotros dejemos de enseñar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, a discipular. Mire lo que dice el versículo 4: y nosotros, dice, persistiremos en la oración. ¿Y en qué más dice la Biblia? Y en el ministerio, dice, de la palabra, en el servicio de la palabra. Eso nos enseña que los apóstoles se ponían a enseñar a otros la palabra de Dios. Y miren lo que dice un capítulo antes, capítulo 6, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42 dice: y todos los días en el templo, y noten lo que dice, y por las casas, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto nos muestra
que no solamente para ellos era lo más importante la predicación de la palabra de Dios y la oración, nos enseña también que ellos iban de casa en casa. Y yo me imagino haciéndose grupitos, yo me imagino haciéndose reuniones. Ahora vamos con fulano de tal, ahora vamos en aquella colonia, ahora vamos en aquel extremo. Y allá se reunían cristianos para escuchar las enseñanzas, las doctrinas, las instrucciones de los apóstoles. Eso es hacer discípulos. Le pregunto, ¿es lo que nosotros hacemos? ¿Es lo que nosotros nos hemos preocupado por practicar? Ir quizás a hacer una reunión, ¿verdad? De unos 2, 3, 5 hermanos. Ir pues quizás, no sé, con un vecino. Ir con alguien que quizás le prediqué hace 8 días. Le pedí su número, le pedí sus datos. Quizás fue un taxista, quizás fue uno de la combi, quizás fue el de la tortillería. Me invitó a su casa, le dije a mi esposa, vamos a visitar. Eso es hacer discípulos. Vamos a la casa de fulano de tal y le vamos a animar para que llame a su familia, llame a sus papás, llame a sus hermanos, y ahí vamos a enseñarles la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Agárrese 1 mes, 2 meses, quizás medio año, 1 año, y no los deje hasta que ellos hayan aprendido la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo para ir y hacer discípulos? Mire el ejemplo de Cristo. Lucas 6:12, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué le pedía este día, esta noche, nuestro Señor Jesucristo a Dios? Yo creo, sin dudarlo, que le pedía por lo que iba a hacer el día siguiente. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó, dice, a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14 nos da la lista, el 16, de quienes eran. Dice: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. A estos 12 de todos sus discípulos que Cristo tenía, llamó a 12 y los apartó. Pero antes de hacer eso, ¿qué hizo Cristo? Dice la Biblia, fue a un monte y toda la noche oró. Yo no le digo, ¿verdad?, que ore toda la noche, y si podemos, adelante. Lo que le digo es que tomemos quizás un día, tomemos una semana en la cual, Señor, mira, el sábado, ¿verdad?, escuché sobre hacer discípulos. Señor, ayúdame, dame un discípulo, ayúdame a escoger un discípulo, por favor, Señor. Permite que yo esté con él, que yo le enseñe, que yo sea su maestro, que yo le comparta, ¿verdad?, de ti. Por favor, Señor, dame un alumno. Eso es lo primero que yo debo de hacer, estar orando por alguien que el Señor me dé para yo poder llegar a su vida, llegar a su puerta y ser un maestro para él. La oración ante todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y después qué? Bueno, aquí viene. Número 1, ¿qué debo de hacer? Enséñele la palabra de Dios. Número 1, a su discípulo, enséñele la palabra de Dios. Mateo 28:20, por favor. Mire lo que dice. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: Cristo dice, enseñándoles, ¿qué dice? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Número 1, enséñale, dice Cristo, las cosas que yo te he mandado, todas las enseñanzas que tú has escuchado de mí, todo lo que
que yo te he compartido, dice Cristo, enséñales. Todo lo que tú has aprendido en la iglesia, de las predicaciones, de la salvación, cuando tú vas de la conferencia de la familia, de la conferencia de jóvenes, lo que tú aprendiste, dice la Biblia, de mí, agarra esas enseñanzas, esas instrucciones, esos versículos que han sido de bendición para tu vida y enséñaselos, dice la palabra de Dios. ¿Qué les vamos a enseñar? Miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera enseñanza que usted le debe de dar a su discípulo. Claro está que la primera es hacerlo un discípulo. ¿Cómo se hace un discípulo? Predicándole el Evangelio, predicándole de Cristo, que él confiese que Cristo es su Señor, que él confiese que Cristo es su Salvador, es decir, que sea un hijo de Dios, que sus pecados hayan sido perdonados, que sea sellado con el Espíritu Santo para que cuando esa persona muera vaya al cielo, no porque hizo cosas buenas, sino porque puso su fe en Cristo. Él se ha convertido en un discípulo y yo debo de hacerlo mi discípulo. ¿Y qué le voy a enseñar después? Sobre el bautismo. Háblele sobre el bautismo a su discípulo, al que ganó para Cristo. Quizás lo ganó para Cristo hace una semana, lo ganó para Cristo hace un mes, lo ganó para Cristo hace medio año, pero usted y yo nunca le hemos hablado del bautismo. Háblele del bautismo, póngase a buscar. Hermano, ahora usted y yo tenemos herramientas que nos ayuden. Métase ahí a Google y póngale versículos de la Biblia sobre el bautismo. Léalos, estúdielos, medítelos y después vaya con esa persona, con ese discípulo y enséñele sobre el bautismo. Quiero que veamos, normalmente en cada iglesia hay discipulados. Quiero que veamos, por favor, aquí van a empezar a aparecer, ¿verdad? Una serie de discipulados que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. La primera, ¿verdad? De ellas es el plan de salvación. La segunda habla sobre la seguridad. La tercera habla sobre el bautismo. La cuarta habla sobre el Espíritu Santo. Y así después se va, ¿verdad? Con la Biblia. Después se va con la oración. Aquí solamente le estoy presentando, ¿verdad? Estos 6. Pero nuestra iglesia tiene 16 discipulados donde usted puede enseñarle las cosas que Cristo nos ha mandado. La 2 habla sobre el bautismo. Usted dice, que le voy a enseñar sobre el bautismo. Pídanos ese discipulado, se lo compartimos para que usted pueda saber lo que la Biblia enseña y empiece de una vez con su discípulo. Después, ¿qué le voy a enseñar? Después le voy a enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado, junto con lo que yo he aprendido en mi vida cristiana aquí en la iglesia. ¿Qué he aprendido? Si yo le dijera qué aprendió hace un mes, si yo le dijera qué aprendió hace un año, claro está que no lo vamos a saber descifrar así claramente, pero a mi mente se me vienen cosas. Sí, tal predicador, sí, tal misionero que vino, su predicación fue de bendición, quizás habló de este pecado, quizás habló, no sé, sobre este tema. En la conferencia de la familia aprendí que debí de ser un buen esposo, aprendí que debo de ser un buen hijo. Esas cosas que yo he aprendido junto con lo que Cristo enseña en su palabra, yo debo de enseñárselas. En la Biblia podemos encontrar temas como el infierno. Háblele a su discípulo del infierno, háblele a su discípulo del cielo, háblele sobre el diablo, háblele sobre la misericordia, la compasión y la ayuda que Cristo nos enseña que debemos demostrar. Háblele sobre la iglesia. Cristo habló de la iglesia. Enséñele, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo instituyó, ¿verdad?, en la iglesia pastores y a maestros a fin de que yo crezca. La bendición que puede ser una iglesia para mi vida. Enséñele a leer la palabra de Dios. Vaya a su casa, siéntese con él, abra la Biblia también con él, que lea quizás el libro de Juan, que lea los evangelios, lea los salmos junto con ellos si está pasando por problemas, para que así su fe, su confianza pueda ser fundamentada. Eso es hacer discípulos.
No solamente es ir y dar el plan de salvación y ya me lavo mis manos creyendo que ya hice la obra de Dios, cuando ni siquiera lo he hecho mi discípulo. Número 2, ¿qué le voy a enseñar a mi discípulo? No solamente enséñele la palabra de Dios. Número 2, enséñele a orar. Enséñele a orar a su discípulo. Mire lo que dice Lucas, el ejemplo de Cristo otra vez, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, mire lo que dice el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, aconteció que estaba Jesús orando. Estaba Jesús orando, dice la Biblia, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les está enseñando a sus discípulos a orar. Ellos no solamente recibieron una enseñanza, una cátedra de cómo se debe de orar, sino que también vieron a Cristo orar. Y déjeme decirle que es lo que usted y yo debemos de hacer. Lo que usted y yo debemos de hacer es enseñarle a nuestro discípulo a orar, que ellos nos vean a orar. Cuando usted lo visite, visítelo, y antes de que se vaya, siempre tome unos minutos para orar con él, con ella. Pregúntele si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema. Al platicar con él y con ella, se va a dar cuenta de que quizás, no sé, su esposa está enferma, su hijo está enfermo, quizás su hijo es rebelde, quizás tiene problemas en su matrimonio, quizás tiene problemas con sus hijos, quizás tiene problemas financieros. ¿Qué debe de hacer usted? Póngase a orar con él o con ella. Tome una lista y dígale, mire, vamos a orar, vamos a tomar unos minutos. Primero oro yo y después ora usted. Pídale al Señor con esa fe y Dios nos va a escuchar. Enséñele a orar a su discípulo. No solamente que lo vea a orar a usted, sino que también usted le enseñe con la palabra de Dios cómo se debe de orar. Cristo aquí desde el versículo 2 al 4 nos dio más que una plegaria ritual, que es como normalmente así se toman estos versículos. No, Cristo lo que hizo fue enseñarles un modelo de oración para que ellos supieran cómo acercarse a Dios, cómo pedirle a Dios y cómo recibir la contestación también a sus peticiones. Por ejemplo, el versículo 2, ¿cómo empieza Cristo? Cristo empieza la oración alabando a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo Cristo? Está alabando a Dios. Señor, Padre santo, Padre bueno, Padre justo, Padre bondadoso, misericordioso, qué grande, qué inmenso, qué poderoso eres tú. No merezco, no soy digno de tu amor. Alabe a Dios. Cristo nos enseñó, cuando vayas en oración, alaba a Dios. Número 2, dice la segunda parte del 2, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, dice la Biblia, en la tierra. ¿Qué estaba pidiendo Cristo? Mira, Señor Padre, ahorita te voy a exponer mis peticiones, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Hágase lo que tú quieras, que se haga como tú veas. Tú sabes lo que me conviene, tú conoces el futuro, tú sabes por qué no me lo has dado, Señor. Yo no quiero que me des a fuerza lo que te estoy pidiendo. Lo que yo quiero es que tú me escuches, y si está en tu voluntad contestarme, ayudarme en este problema, en esta necesidad, adelante, Señor, ayúdame. Si no, Señor, ayúdame
a confiar en ti, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué más le pidió Cristo? 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ahí está expresando una petición, está expresando una necesidad. Ahí nosotros podemos incluir necesidades que tengamos en nuestra vida, ya sea física, ya sea económica, ya sea, no sé, laboral, quizás en la familia, o una necesidad espiritual. Ahí es cuando yo empiezo a exponer a Dios lo que yo necesito. Después dice 4, y perdónanos nuestros pecados. Mi oración debe de incluir confesión de pecados. Señor, mira, hace rato hice esto, al levantarme pensé esto. Señor, cuando iba en la calle, no sé, ¿verdad? Sucedió esto, me enojé, me airé, exploté. Señor, perdóname. Confesar pecados en mi oración. Todo esto yo debo de enseñárselo a mi discípulo, enseñarle cómo orar. Después dice, no solamente perdónanos, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la protección de Dios. Señor, protégeme. ¿Protégeme de qué? No solamente del maligno, no solamente del diablo. Protégeme no solamente del pecado, de la tentación. Protégeme también de cualquier otra cosa que cause temor, pánico a nuestro corazón. Señor, guárdame, por favor, cuídame. Tú sabes lo que estamos viviendo en esta pandemia. Mira, ahorita vamos a ir a visitar a estas familias que están en necesidades y vamos a llevarles una despensa. Señor, cuídanos, guárdanos de los perros, no sé, de los, malandros, ¿verdad? De los rateros. Señor, protégenos, por favor. Pedirle en nuestra oración esa protección y que nuestro discípulo escuche para que aprenda. Número 1, enséñele la palabra de Dios. Número 2, enséñele a orar. Número 3, y con esto terminamos, enséñele también a ganar almas, enséñele también a ser discípulos. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 1. Mateo capítulo 10 versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y empieza a mencionar quiénes eran esos apóstoles hasta el versículo 4. Miren lo que dice el 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es cierto que aquí Cristo dice: no vayan con los gentiles. Después nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el pasaje con el cual empezábamos, capítulo 28, versículo 19, dice: id, pero ahora ¿a quiénes? No solamente a los judíos, dice: id a todas las naciones, ir a toda criatura. Ahí ya el mandato está para todo el mundo. Se le debe de predicar, sea quien sea, la palabra de Dios. Pero no solamente Cristo les enseñó a ser discípulos, también les mandó a ser discípulos, les mostró con su ejemplo. Yo no dudo que ellos hayan visto cuando nuestro Señor Jesucristo se puso a platicar y a charlar con Nicodemo. Yo no dudo que ellos hayan sabido, porque la Biblia nos enseña, ellos de hecho escribieron, ¿verdad? No solamente por revelación divina, sino también por lo que los apóstoles les dijeron y les enseñaron a los escritores de los evangelios. Por ejemplo, a Marcos, por ejemplo, ¿verdad? Mateo, que sin duda él vio muchos de ellos. A Lucas, por ejemplo, que sin duda él escuchó de los testimonios de tanto de Pedro y de los otros apóstoles y los escribió. Ellos mostraron, exhibieron escrituralmente las obras que Cristo hizo, cómo él predicó, cómo él enseñó. Hermano, enséñele eso a su discípulo, enséñele a ganar almas, enseñe que él debe de hacer otro discípulo, que lo mismo que usted está haciendo con él lo debe de hacer también con otro. ¿Cómo le va a enseñar? Enséñele no solamente con palabras, con instrucciones. Mira, dele el plan de salvación, ¿verdad? Los 4 puntos, los 5 puntos, que se los memorice, que se los aprenda, estudienlos, hagan ejemplos ahí, ¿verdad? Que le dé a usted el plan de salvación y después ustedes déselo a él para que vayan aprendiendo, no solamente ahí en su casa, sino después salgan.
que lo escuche a usted ganar almas, que lo escuche a usted cómo da el plan de salvación. Vaya con su discípulo también a visitar, que lo acompañe, que vea, que vuelva a experimentar lo que usted hizo con su discípulo, para que él aprenda a hacerlo también con otro. Cuando usted esté enseñando, cuando usted esté orando con otro que está discipulando junto con su discípulo, va a aprender también a cómo él lo debe de hacer. Enseñémosle a otros a ganar almas. Enseñémosle a otros también a compartir el evangelio y a ser discípulos. Espero que estos 3 puntos nos hayan ayudado a comprender un poquito la gran comisión que Cristo ha puesto en nuestras manos. No solamente es ir y tocar una puerta y ya con eso se terminó. No, hacer discípulos es hacer alumnos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a orar y enseñarles a que ellos hagan lo mismo. Vayan y hagan otro discípulo. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado de estar aquí reunidos. Gracias por su palabra, gracias por lo que hemos escuchado. Ayúdenos por favor a que lo que hemos escuchado ahora lo llevemos a la práctica. Ya sabemos qué hacer, mi Dios. Ayúdenos a empezar orando por un discípulo. Denos, mi Señor, por favor, un discípulo, alguien interesado en escuchar su palabra y en aprender, mi Dios. Yo sé, porque usted nos los mandó, que usted va a obrar si nosotros nos encomendamos a usted. Le agradezco, mi Señor, por su palabra, por su instrucción y por mostrarnos lo que nos hace falta hacer y practicar a todos, mi Señor. A todos nos hace practicar lo que hemos escuchado. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga.